Muy bien, buenas tardes. Estamos aquí una vez más, el grupo reunido de los Eternautas, hoy con un pleno al 5, ¿no? No diremos pleno al 15, sino pleno al 5, porque hoy estamos 5 contertulios, los habituales de siempre y María José y Matías, que también empiezan a ser habituales. Buenas tardes, María José. Hola, ¿qué tal? Pues ¿Quieres bien? bienvenida a Bueno, esta nueva tertulia con Matías Néspolo. Buenas tardes, Matías. ¿qué tal? Buenas tardes a todos, un placer. Hoy Matías nos trae el cuento de Abayay de Antonio Di Benedetto, que lo comentaremos también, como siempre, con Lázaro Cobaldo. Buenas tardes, Lázaro. Hola, buenas tardes. Y con David Monteagudo, que siempre nos acompaña también y que vamos a ver por qué derroteros nos sale esta vez. El que Hola, buenas tiene tardes. muchas filias con el mundo, creo yo, que nos presenta Di Benedetto. Vamos a ver por dónde sale esto. Pues Muy te bien. doy paso directamente, Matías, para que nos presentes. Decías que tenías ahí un texto que podría... Sí, les comentaba, voy a intentar ser breve para no dejarme también ganar por la pasión, porque yo tengo que reconocer que soy muy admirador al estilo fan, groupie de Antonio Di Benedetto, y podría estar hablando una hora. Además, un detalle que no les comenté que es muy importante. Mi hermana, Jimena Néspolo, es autora de uno de los primeros estudios académicos de Antonio Di Ah, Benedetto, Ejercicios del Pudor. Es un caramba. libro maravilloso, publicado por Adrián Hidalgo, una editorial argentina así muy prestigiosa, comparable a Anagrama. Y ella fue la que batalló, hace casi 20 años está batallando para la recolocación en el canon de la literatura no solo argentina, sino latinoamericana de Di Benedetto, que su importancia es fundamental. Si habéis leído alguna de sus novelas mayores, no solo los cuentos, seguro que tenéis una opinión formada y sabréis por qué. Si no, yo voy a dar dos pinceladas muy rápidas del contexto de este cuento y sobre todo del autor, del personaje que es un personaje, es un autor muy singular y muy curioso desde todo punto de vista. Un dato menor que seguro no lo saben, pero es una curiosidad que algunos sí lo conocen. Vivió en el exilio 6 años en Madrid. Y en ese exilio que realmente pasó penurias de todo tipo y tenía problemas económicos serios, entabló amistad con Roberto Bolaño. Roberto Bolaño lo tenía como uno de los grandes maestros y de hecho le rinde un tributo en llamadas telefónicas en el cuento Sensini. Sensini es el colega con el que salen a la cacería de búfalos, según el cuento, que es los premios literarios de provincias limpios, ¿sí? De pequeños ayuntamientos, diputaciones, municipios, muy bien dotados para su época y limpios. Y solían enviar cuentos con distintos títulos, el mismo cuento a todos, y bueno, lo que se cuenta en ese relato, y la figura de esa especie de maestro en la sombra que tiene Bolaño. Pero no era solo esto lo que quería decir, esto es solo una tontería. Para presentarlo directamente voy a leer una página que es una autobiografía que le pidieron por encargo una editorial alemana porque fue traducido muy prematuramente. Se la pidieron en el 68. Su primera novela muy famosa y realmente con mucha enjundia, Sama, es del 50 y, si no me equivoco, 56. Estamos hablando antes del boom latinoamericano, antes de los grandes autores que se internacionalizaron. Di Benedetto formaba parte de esa generación previa de grandísimos narradores. Y por el manejo de la prosa, del lenguaje y de su trasfondo y profundidad filosófica, yo le daría una afiliación más clara con Rulfo. Diría, es una suerte de Rulfo del Cono Sur, ¿sí? De Argentina, pero de los márgenes, porque su lugar de nacimiento y donde vivió hasta el exilio es Mendoza, una provincia que está sobre la cordillera de los Andes, en la frontera con Chile. Bueno, podría decir muchísimas cosas más, pero no las voy a decir ahora. Voy a leer este texto y doy un contexto solo del cuento muy breve y cedo la palabra y después si de caso meto cuchara, ¿sí? El texto se llama Autobiografía y es delicioso por esta razón. Dice, así se definía él en el 68. Nació en el 22, murió en el 86, creo que por un derrame cerebral. Cuando volvió a la Argentina después del exilio, realmente acabado física y sobre todo psíquicamente, porque
solo un año que pasó en cautiverio, justo en el momento del golpe de Estado del 76, en el marzo del 76 fue arrestado. Era director de un periódico muy importante de provincias de esa región en el oeste donde les estaba contando, que es los Andes, ¿sí?, de Mendoza. Era el director del periódico, de cariz muy conservador, un tío de derecha, se podría decir, como Borges. Y sin embargo, eso después, si queréis, lo comentamos, por qué fue apresado y torturado y padeció también simulacros de fusilamiento. La cuestión es que en el exilio realmente estaba acabado, y cuando volvió también, en todos sentidos, psicológica, físicamente, mentalmente, anímicamente, y fue un final muy triste de su vida. Pero en el 68, en el pleno auge, digamos, creativo y demás, se definía así: he leído y he escrito, más leo que escribo, como es natural, leo mejor que escribo. He viajado, preferiría que mis libros viajen más que yo. He trabajado, trabajo, carezco de bienes materiales, excepto la vivienda que tendré. Una vez, por algo que escribí, gané un premio, y después otro, y después hasta unos 20 de literatura, uno de periodismo y otro de argumentos de cine. Una vez tuve una beca que me dio el gobierno de Francia y pude estudiar algo en París. Un tiempo quise ser abogado y no me quedé en querer serlo. Estudié mucho, aunque nunca lo suficiente. Después quise ser periodista. Conseguí ser periodista. Persevero. Una época anduve de corresponsal extranjero. Por ejemplo, Revolución de Bolivia, la que llevó al poder a René Barrientos. Yo quería escribir para cine, pero en general no soy más que un espectador de cine y también periodista de cine. Una vez fui al Festival de Berlín, y otra al de Cannes, y otra a Hollywood, el día de los Oscars, y otra, bueno, en el Festival de Mar del Plata, un año me pusieron en el Jurado Internacional de la Crítica. Soy argentino, pero no he nacido en Buenos Aires. Nací el Día de los Muertos del año 22. Música, para mí, la de Bach y la de Beethoven y el cante jondo. Bailar, no sé. Nadar, no sé. Beber, sí sé. Coche, no tengo. Prefiero la noche. Prefiero el silencio. Así se definía Antonio Di Benedetto con un texto magistral en el 68. Este cuento que elegí, Abayay, lo elegí por varias razones, pero voy a dar solo una, que me parece una lectura más tradicional que se le da dentro de la literatura argentina, y me parece que es muy clara. Pareciera que es llevar al máximo, y es la conclusión y clausura de todo un género para lo que es el Cono Sur, que es la literatura gauchesca, ¿sí?, que podría nacer con el gaucho Martín Fierro, ¿sí?, a finales del siglo XIX, de José Hernández, y al que se dedicaron todos los grandes escritores argentinos, e incluso en el siglo XX fue reelaborado, reescrito hasta por Borges, no solo por Lugones, Ricardo Guiraldes, etcétera, etcétera. De alguna manera, desde su lugar marginal, Di Benedetto retoma esa tradición, le da una vuelta de tuerca total, y de alguna manera clausura el mito del gaucho matrero, del mito del gaucho rebelde y ese antihéroe en el desierto, en la barbarie. Es un cuento de expiación y de culpa, y es muy importante este dato porque es uno de sus últimos cuentos. Bueno, también está en el 83, publicó Los Cuentos del Exilio, pero fue recopilado en Absurdos, un libro que fue editado en el 78 en España, ya en el exilio. Lo escribió en prisión, tenía un método, por supuesto que no lo dejaban escribir, le rompían los manuscritos, no le tenía materiales, no tenía condiciones físicas para escribir. En ese año, poco más de un año que estuvo en prisión, año y unos meses, de marzo del 76 a septiembre del 77. Mientras que lo torturaban, simulaban su fusilamiento, etc.
con un método bastante pícaro, pero muy simplón. Escribía correspondencia, le dejaban tener correspondencia porque estaba preso, se ve que lo que se llama preso en papel, preso legal. No era uno de los detenidos desaparecidos, ¿sí? Era una figura pública, un gran periodista, un director de periódico importante. En los Andes era como, imaginaros ahora, el Heraldo de Aragón o La Voz de el Correo de Galicia, un periódico potente. No el de Madrid, pero un periódico potente. Entonces era un preso legal, no podían, de hecho, desaparecerlo, como hicieron con 30.000 represaliados luego la dictadura feroz de Videla y compañía. Entonces lo que hacía Di Benedetto era escribir cartas a una... Me estoy extendiendo mucho, ya me callo. Escribía cartas a una amiga suya, que era Adelma Petroni, una escultora, con un recurso muy tonto, muy trillado. Anoche tuve un sueño, te lo voy a contar, es así. Y con letra apretada y minúscula escribía sus relatos. Casi todos los relatos que aparecen luego en Absurdos, publicados en el 78 en España. Entre ellos este relato. Allí también es muy famosa una cita suya, una frase que dijo que nunca pudo saber cuál fue el motivo de su detención. Es cierto que Los Andes había publicado algunas denuncias, testimonios de apresados de manera ilegal por la AAA, es antes del golpe, con el golpe lo detienen, el golpe militar del 76. Y había dado, era un diario liberal, imaginaros un diario conservador, pero liberal y defensa de los valores democráticos y demás, era un diario que abría el abanico de la pluralidad a los columnistas y a todo tipo de denuncias de desapariciones y de torturas y de crímenes de Estado antes del golpe. Pero el tipo no estaba comprometido políticamente, no estaba lo que se dice significado, todo lo contrario. Y nunca supo por qué fue detenido. Y eso parece que le torturó. Eso para él lo consideraba la peor tortura, el no saber. Una culpa al estilo kafkiana, al estilo del proceso de Kafka. ¿Recordáis el proceso? Es eso, estar penando o ser culpable de algo que no se sabe qué es. Y eso parece que arrasó su mente. Y es también... Es muy curioso porque ese motivo kafkiano ya estaba presente desde sus orígenes, desde Sama, desde El mundo animal, el primer volumen de relatos, El cariño de los tontos, etcétera, etcétera, etcétera. Quería decir varias cosas más, pero me voy a callar la boca. ¿Te parece? Cedo la palabra. Me parece también un delito que te calles porque es sumamente interesante todo lo que estás contando y también me genera alguna curiosidad que quizá podamos satisfacer luego más con respecto a la... Bueno, un detalle frívolo y ahora sí me callo. Esto lo sé por investigaciones de mi hermana y de un grupo de investigación serio que no llegaron a salir a la luz, pero bueno, son como saberes sobre todo de la gente de Mendoza y del grupo literario y demás. El hombre era un poco playboy. Imaginaros, era tío guapo, no sé si han visto las fotos, tenía esa estética existencialista, recorría el mundo en esa época, era crítico de cine, era director de un diario de provincias, era un poco playboy. Y parece que era o picaflor, o no sé cómo decirlo, y no perdonaba una. Lo que puede haber pasado, que se rumoreaba o se cuenta que había tenido alguna aventura con una mujer ligada a la cúpula militar de Mendoza o a la cúpula policial y se la tenían jurada y se la hicieron pagar de la peor manera, diciendo además en tu periódico recibes o publicas denuncias de crímenes contra la humanidad o de desapariciones ilegales, etcétera, pues mira, y además tienes un lío con mi mujer, pues ahora te la cobro toda junta. Se especula con eso, nunca se pudo probar, pero puede ser posible que haya sido eso. Porque otros escritores o como intelectuales de corte conservador y de derechas como él no sufrieron ningún tipo de represalia y de tortura. Y sin embargo, la legalidad de su detención estaría fundamentada en algo manifiesto. Fundamentada, sí. Pero ahí eso él sabía que no era cierto, entiendo. Perdonadme, pero... No, es que no, parece que es insustancial, creo yo, por la gente que ha estudiado su legajo, su prontuario y demás, no hay motivo de peso objetivo jurídico para detenerlo. ¿Por qué? ¿Cuál fue su delito? No se sabe cuál fue su delito. Como él no lo supo nunca. Pues con esta excelente presentación del autor y de su obra, pues nada, os doy la palabra al primero o la primera que se quiera
pronunciar. No sé si tú, Lázaro, o María José, me da Sí, igual. sí, yo mismo. Pues Sí. venga, dale, Lázaro. Bueno, para empezar, yo hasta este momento nunca había leído nada de Di Benedetto. Había ido hablar muchas veces y lo tenía ahí pensado, pero claro, hay tanta cosa para leer, pero ahora sí, ya me has abierto un mundo, una curiosidad, voy a ir a buscar los libros de él, ¿no? Así que bueno, ahora sí he leído a Balay, o a Bayay, o a Bayay, no sé cómo, y además he visto la película, así que voy a comentar ambas cosas, someramente. Y me puse a ver, pero no la terminé de mirar, Sama, ¿no? Ajá, Parece buenísimo. que es su novela. Pero esa película, no sé si es mi equipo o qué, o es que como está filmada, no entiendo las palabras porque está como, digamos, una cuestión de oído, ¿no? Así Sí. que no sé Puede ser perdona que te interrumpa, puede ser que no sea muy bueno el audio del film donde lo estés viendo, demás. La película es relativamente creo que nueva, no, ahora mi audio tampoco es muy bueno, así que el equipo que tengo, ¿no? Tengo un equipo vetusto. Pero bueno, no sé, ya voy a ver. Yo te recomiendo encarecidamente la novela. Yo creía, Lázaro, que tú también lo tenías muy por la mano a no, Di Benedetto. pero Yo sí. creo que incluso encuentro filiaciones muy potentes con buena parte de tu narrativa también, ¿eh? Te recomiendo ¿Así? Saba y El Silenciero también, que es la novela posterior. Ajá. El Bueno, Silenciero, o El Hacedor de Silencio, El Silenciero. ya me voy a poner a eso, sí. Bueno, en cuanto al cuento de este Abayay, ¿no? Bueno, sí, es un cuento interesante, ¿no? Quería comentar para vosotros los hispanos, ¿no? Que claro, hay un montón de palabras que no sé si todas se entienden, que son gauchescas, ¿no? Hay toda, efectivamente, como decía Matías, hay toda una literatura gauchesca, ¿no? Hay una poesía gauchesca excelente, ¿no? Y bueno, y entonces también hay palabras, por ejemplo, gurí, ¿no? Que bueno, gurí en realidad quiere decir niño, pero es del norte, del noreste, ¿no? Sí, Es es como, guaraní, es una palabra guaraní. guaraní, sí, de Paraguay y del norte de Argentina, del noreste, ¿no? En el noroeste y en gran parte se dice chango, ¿no? También una palabra. Bueno, después los distintos nombres del caballo, como pingo, ¿no? Alazán no sé si también creo que, sí, que no es una palabra específicamente. Bueno, hay muchas palabras más, ¿no? Así que, y está escrito así en un idioma, digamos, que es un poquito otro idioma, ¿no? O una variante, si quiere, del castellano, pero ni siquiera es el idioma, por ejemplo, cuando si habéis leído, hemos tocado el Roberto Ar, que también lo has traído tú, Matías, pero que Roberto Ar tiene un idioma porteño, ¿no? Porque él era porteño, ¿no? Sí. Y este es un idioma, o es una variante del interior, ¿no? Pero no precisamente de Mendoza. Bueno, en general... Sí, ahí, perdona, sí, perdón, es que no me puedo reprimir. Ahí por eso hacía la comparación con Rulfo, porque sí. en la peculiaridad de Di Benedetto, no solo en esta novela y en las históricas, Sama es una novela histórica, está ambientada es un comendador de la colonia española, pero hay novelas como El Silenciero, Los Suicidas, que son completamente contemporáneas, y cuentos que son contemporáneas. El lenguaje, su estilo es único y se repite en toda su obra y es muy singular por ese casi invención de un lenguaje propio, donde toma muchísimos elementos locales de esa habla profunda, popular, como el caso de Rulfo, ¿no? Esa habla rural o demás, recupera anacronismos, pero también construye una sintaxis nueva. El hiperoatón, la frase sin verbo, la parquedad, el laconismo, es propia de Di Benedetto y de alguna manera construye su propio lenguaje. Por eso es que nos sigue también asombrando hasta el día de hoy, con una expresividad supina
cambiando el régimen de los verbos, haciendo transitivos los intransitivos, una serie de cosas que también los académicos lo han estudiado mucho. De alguna manera inventa un lenguaje propio, es castellano purísimo, se entiende en todo el mundo hispano, suena completamente asombroso y nuevo y tiene una fuerza una expresividad única. Si recuerdan el texto que les he leído, es una tontería, son frases muy breves. Lo único que tiene es a veces un pequeño hiperbatón, ¿no? Pone el verbo en otro lugar, dice, o lo obvia, o punto, coma y así, pero logra algo este hombre. Sí, sí, efectivamente, se ve ahí una vocación, esto que voy a decir puede ser un lugar común, pero se ve una vocación creativa en el referente al lenguaje y todo eso. Y bueno, lo que tiene el cuento además que es un cuento de este tipo de historias que abrevan del mito, ¿no? Mitológicas, ¿no? Así como tantas cosas como mitos de la mitología griega y todo, y está ahí toda la cosa, ¿no? Es decir, el asesinato del padre, ¿no? Si bien no es la misma mecánica del caso de Edipo, ¿no? Porque aquí no es el chico el que asesina al padre, pero tiene ese tipo de cosas, y la venganza, ¿no? Bueno, esa es otra conversación. A mí personalmente las historias de venganzas me parecen fantásticas, ¿no? Hay algo en todos nosotros, es decir, todas las novelas, así que hemos visto, y siempre lo recuerdo, es la del Conde de Montecristo, ¿no? Así, la de... porque las venganzas, una vez cumplidas, cierran un poco un ciclo, ¿no? Y aquí, claro, es una venganza rara porque el personaje que tiene sobre el que él quiere vengar al padre ha cambiado, no es el mismo. Es un tipo con culpas, ¿no? Que es una especie se ha convertido en una especie de santón. Y la contradicción es hacia el final, porque si el tipo está tan culpable porque el niño, cuando el personaje, porque el niño había visto cómo él mató al padre y después, sin embargo, para defenderse, en vez de dejarse matar directamente, también le hiere, ¿no? Al chico. Bueno, al hombre este que ya es, ¿no? Eso en cuanto al cuento. Y después la película, es un western, ¿no? Eso no lo digo yo lo pensé inmediatamente, es una película, un western gauchesco, ¿no? Y luego cuando fui a mirar en internet todas las cosas, sí, efectivamente lo ven como un western. No sé si habéis visto, hay una serie de películas brasileras sobre, digamos, es decir, toda América, o en todo el mundo es un territorio salvaje, o lo fue en algún momento, ¿no? Pero toda América fue un territorio salvaje, ¿no? Y en el caso de Brasil, por ejemplo, y siempre hubo bandoleros, estaban los cangaceiros, ¿no? Y me hace acordar por ejemplo, unas cuantas películas que yo vi sobre cangaceiros, ¿no? Que eran unos personajes muy interesantes. Me acuerdo de una, que el título en portugués, que la vi en Brasil, justamente cuando yo viví en Brasil, se llama O Diabo Comanda o Cangazo, el diablo comanda el cangazo, ¿no? El cangazo era el grupo de cangaceiros. Bueno, en este caso es similar, ¿no? Así que en la película hay está la violencia, la prepotencia del tipo este que tan prepotente, ¿no? Que se apodera de la chica y que la marca como si fuera un ganado, ¿no? Con esa, como marcan a los caballos y a las reses en general, con fuego, ¿no? Bien, de todos modos,
está bien, la película realmente me parece bastante interesante, sobre todo va ganando, es una lástima, David, que la hayas dejado de ver al principio, porque poco a poco va ganando fuerza, ¿no? El principio realmente no es muy enganchador, ¿no? No engancha mucho, pero la película va ganando fuerza. Es una película rara, hay que decirlo, pero interesante. Y está llena de anacronismo. Por ejemplo, se ve en las escenas primeras que el padre y el hijo, el padre que luego es asesinado, cantan la marcha de San Lorenzo, ¿no? Bueno, la marcha de San Lorenzo la compuso un uruguayo cuyo nombre ahora no recuerdo, en el año 1901 y fue estrenada en 1902, ¿no? En esa época los gauchos no vestían así y era todo muy diferente, ¿no? Además, los gauchos, la vestimenta de los gauchos es una vestimenta, digamos, de mediados del siglo XIX. Después cambió, después en lugar de estos calzones que usaban ahí, usaban las bombachas, que fue lo que le compró el ejército argentino en el siglo XIX a Turquía, esas bombachas, así que, y entonces esto, ¿no? Bueno, y yo creo que está rodada, parece, en Tucumán. Yo también anduve mucho por ahí, por Tucumán y sobre todo por Jujuy, ¿no? Quería comentar de paso, decir que con un amigo que nos tocaba hacer el servicio militar en unos meses y antes decidimos hacer un viaje y nos fuimos en autostop hasta ¿dónde fuimos? Hasta Santiago del Estero, después así hasta Tucumán. Y recuerdo muy bien esos inmensos cactus, cardones que le llaman, ¿no? Que se usan para recubrir paredes y una cosa así, que ahí aparecen, ¿no? Bueno, sí, el paisaje, el paisaje es el paisaje que yo sobre todo he visto en la provincia de Jujuy, antes de llegar a La Quiaca, a la quebrada Humahuaca, digamos, en el límite con Bolivia, ¿no? Bueno, está bien, realmente es una película interesante, ¿no? Tiene poco que ver con el cuento, porque toma un poquito de una cosa y de otra, pero después ya el argumento tiene poco que ver, ¿no? Pero está bien. Bueno, no me queda mucho más, de momento no recuerdo mucho más, pero esto es lo que quería comentar. Así que doy paso a quien más quiera comentarlo. Muy bien, pues no sé si quieres María José o tú, David, cualquiera de los dos. Venga, María José, ¿te animas a ver esta tercera intervención por dónde va? Sí, bueno, ya se han dicho grandes cosas, ya me queda menos terreno, pero bueno, me ha sorprendido un poco, no sé si me he equivocado al escucharlo, lo que ha dicho Matías, que es del año 1968, la publicación. Perdona, el 68 es el fragmento, este texto autobiográfico que les leí porque me parecía pertinente. Y el cuento es del 78. 78, exactamente, porque si está escrita en el periodo en que él estuvo prisionero, tiene que ser que lo escribiera entre 1976 y 1977, entre marzo y septiembre. Correcto. Bueno, yo he de empezar diciendo que, aunque su nombre lo tenía anotado como uno de los autores en los que tengo que adentrarme, si me da tiempo, pero hay tantos, de verdad, no, es que no llego. Así que no conocía nada de él. Tenía anotado su nombre y la novela Zama, nada más. Así que he estado muy satisfecha, muy contenta de encontrarme con él. Mucho. Me ha sorprendido mucho, tanto el texto como la película. Aunque yo creo que son bastante distintas, no, y me he detenido más en el cuento, que es lo que me interesaba especialmente. Antes yo no puedo leer nada sin entender el contexto en que ha sido escrito y un poco la biografía del autor. Así que me he ido documentando un poquito respecto a ambas cosas.
es verdad que es un movimiento literario que ya tenía algunos antecedentes, pero realmente es potente, no sé, hiere a quien le lee, no se queda indemne quien está leyendo ese texto. Es muy, muy potente. Me ha sorprendido mucho el lenguaje que emplea. Es un lenguaje muy, muy conciso, muy cortante, casi como el escenario geográfico donde transcurre la acción. Sí, hostil, seco, ajeno a la condición humana. Bueno, realmente muy, muy, muy potente, muy potente. La trama ya es interesante, parte de, bueno, no hace falta que la refiera, todos la conocéis, pero a través de esa trama se ponen de manifiesto dos ideas principales, a mi parecer, del texto. Una es el sentimiento de culpa. Él tiene un sentido de culpa que lo arrastra desde que contempló la mirada del niño. Esa mirada lo dejó tocado. Ese sentimiento de culpa es el que después de oír al predicador, le incita a imitar a los estilitas, a lavar sus pecados. ¿Cómo? Bueno, él es un hombre de la pampa, tiene que recurrir a otros medios y el caballo es el elemento del que se vale para cumplir esa acción principal del hombre que lava sus pecados, haciendo esa penitencia a imitación de los antiguos estilitas. Hay otra acción que es la de la venganza. Lo que ocurre es que esta tiene un papel muy, muy limitado porque aparece al final. En realidad casi todo el texto es un transcurrir del tiempo. Un transcurrir del tiempo. Se espera. ¿Qué se espera? Al final aparece la venganza. Pero casi al final, en las últimas líneas, en las últimas páginas. Estas dos me parece que son las acciones principales que aparecen en el texto. Luego también creo que los personajes están muy bien retratados. A mí me ha sorprendido mucho ese gaucho, ¿no? Me es ciertamente un poco ajeno. La verdad es que siempre he puesto mis ojos en otro tipo de literatura de un entorno geográfico más cercano, pero aunque me haya resultado un poco ajena, me ha interesado muchísimo, me ha parecido fascinante realmente. Ese hombre, esa acción que no he sabido concretar, el escenario geográfico está claro, pero el temporal no he sabido determinarlo. Es como si estuviera detenido el tiempo en esa pampa. Perdona, un breve paréntesis. Hay un pequeño guiño, pero para los lectores muy besados en lo que es la literatura argentina, un pequeño guiño cuando se refiere a las andanzas de Facundo. Uno puede sospechar que es segunda mitad pasada del siglo XIX, pero en la misma referencia se dice que fueron antes de ayer, o fueron tiempo inmemoriales, o sea que todo el relato habita en una especie de tiempo sin tiempo, y eso es muy común también en toda la obra de Di Benedetto. Perdona, solo eso. No, que me ha sorprendido y me ha gustado porque es distinto a lo que tengo costumbre de leer. Y luego los personajes están muy bien retratados. Este hombre tan seco, este gaucho tan falto de oropel, se contrapone con el personaje final. Es un hombre civilizado, es un hombre de ciudad, es otro tipo de hombre. Hay como dos dimensiones, no solo espaciales y geográficas, sino psicológicas. Son dos seres diferentes y sin embargo al final van a converger cuando uno ya ha lavado, ha expiado sus pecados. Realmente no acabo de entender
¿Cuál es la intención que movía al autor ante para exponer este cuento? Porque son valores de la cristiandad los que transpone a la Pampa. Y en realidad y todo es un tiempo de espera. Hay 2 o 3 valores de la cristiandad que los lleva allí y luego espera el momento de la venganza. ¿Qué le animaba? ¿Cuál era su intención? Estaba quizá mediatizado por la situación que estaba viviendo de estar preso y entonces tener esta detención en valores cristianos y detenerse en esa espera que no sabe cuándo se va a producir. ¿Es eso? Quizá, no lo sé. Me ha gustado mucho, realmente me ha sorprendido. Me ha sorprendido y me ha gustado y lo recomendaría vivamente a cualquiera. Y por supuesto, pienso introducirme más en este tipo de literatura. Respecto a la película, también quería decir un par de cosillas muy breves. Y es que, bueno, yo encuentro una gran diferencia. El autor, el director, ha hecho un guión distinto, aunque bebiera de esas fuentes, pero ha hecho un guión distinto. Ahí tiene la acción de la venganza, tiene una importancia muy capital. No es como en el texto, que en el texto es una acción menor que solo surge al final. No, no, aquí tiene su importancia. Surgen más personajes, se enriquece, es mucho menos lacónico, mucho menos duro, mucho menos quebrado todo. Y tiene pues esas resonancias de western que ya habéis apuntado. Y no sé, me detengo aquí. Pues muy bien, me ha gustado mucho tu análisis también, María José, por algunos elementos que has introducido y que, bueno, que aunque me los has no pisado, pero que yo también había reparado en ellos y que también después de David, pues comentaré más por encima quizá. Y ya buscaré otra latitud por la que decir algo novedoso, que ese es el gran reclamo. Un día me adelanto yo, chicos, y empiezo primero. Vamos a ver, David. Venga. Bueno, hay varias cosas por las que no me ha gustado el relato, bueno, por los que no me ha gustado, con los grandes méritos que tiene, que a ver, que espero decir también los méritos y las cosas buenas, pero varias cosas que a mí hace que sea un autor que no me interese o que no tenga una necesidad de continuar ahondando en él, ¿no? Una es estilística puramente. A mí no me gusta la literatura de frase corta. Es una cuestión puramente de gustos estéticos y que en este caso no tiene que ver con la calidad en el sentido de la capacidad que tiene para narrar cosas, para describir, incluso cuando se toma un poco de tiempo y describe, como es al principio, ¿no? En la primera escena con el cura y tal, y además a los personajes, para definir su personalidad con unos diálogos muy cortos, con unas breves acotaciones, pero a mí el estilo ese de frase corta me pone muy nervioso. Sé que Matías escribe un poco con ese estilo, y es una cuestión estética puramente, de gustos, y sobre gustos no hay nada escrito. Entonces, a mí, los autores que más me gustan, a mí, pues todos tienen una prosa un poco más larga, ¿no? La frase, a mí el castellano me pide la frase larga, la frase de Cervantes, la cosa esa que se va decantando, que no sé, es una cuestión muy personal, pero a mí con frases cortas es una cosa que siempre me aparta un poco y me tira un poco para atrás, ¿no? Entonces, luego hay otra cuestión que, claro, aquí cuando uno sabe las circunstancias en que fue escrito el cuento, piensas, hombre, quizás sí que el hombre no se podía extender mucho por diferentes cuestiones, pero claro, a mí el cuento me gusta porque el cuento es un género que yo entiendo que es un género redondo, un género que
que está mucho más cerca de la poesía, o sea, el cuento está mucho más cerca del poema que de la novela, ¿no? En el sentido de que a mí los cuentos que a mí me gustan, los cuentos potentes, son esos cuentos que describen a veces es solo un momento, unos pocos minutos, una cosa de una gran intensidad, una experiencia que es crucial en la vida del protagonista, que lo cambia, que sale, y son cosas de una experiencia muy única y muy intransferible y una cosa redonda, ¿sabes? Que, no sé, ese tipo de cuentos. En cambio para mí, esta historia, la historia de Abayay, pide claramente otro formato, que no sea el cuento, digamos. Entonces yo, claro, con una historia muy parecida, Italo Calvino, pues escribe una novela, ¿no? Que es el famoso Varón Rampante, que tiene muchas similitudes, ¿no? Escribe una novela y en el fondo podría haber escrito un cuento como el de Abayay, bueno, como el de este hombre, como el de Benedetto, o incluso más corto, ¿no? Pero te saca toda una novela. En cambio, aquí yo he visto, hombre, que va muy rápido, ¿no? Escribe muy bien y es un gran escritor, pero hombre, no se le ocurra mucho. Yo ahora, claro, diré cosas que, por ejemplo, el otro día en el anterior programa, en el anterior debate sobre el cuento de Dorothy Parker, pues hubo quien comentó que estaba poco desarrollado, que había escenas que había que explicarlas más, y yo pues pensaba, hostia, pero ¿cómo dice eso si está perfecto? Yo ahora diré un poco lo mismo sobre esto, y estoy seguro de que los fans, los que os gusta mucho, pensáis que así está estupendo y tal, ¿no? Pero claro, yo aquí veo un poco lo que pasa también con lo que pasa con Baroja, con Pío Baroja, en las novelas de un hombre de acción, en las memorias de un hombre de acción, por ejemplo, novelas como Zalacaín, el aventurero. Claro, con un Zalacaín, el aventurero, con lo que cuenta eso, un Ken Follett o cualquier tipo de estos te haría un tocho de 1500 páginas o te haría una tetralogía, y ese hombre va explicando las escenas. Son como novelas resumidas, o sea, es un resumen de una novela. Entonces yo este cuento lo veo un poco como un resumen de una novela. Entonces esa forma escueta de escribir, ese laconismo del que se ha hablado ya, lo lleva para mí a un extremo un poco en el sentido de que, bueno, también yo tengo mucha manía con esto, porque yo soy más de acompañar al lector, de llevarlo de la mano, pero aquí no hay transiciones, ¿no? Es una cosa que de golpe resulta que estamos en otra escena diferente, y sí que es verdad que ha escogido unas cuantas escenas que explican muy bien la trayectoria vital, pero claro, para mí el cuento es una cosa que narra una experiencia única, intransferible, y aquí lo que narra es toda una vida prácticamente, ¿no? Porque pasan los años, y cuando aquel niño pues vuelve y consigue encontrarlo, aquel niño ya es un hombre hecho y derecho como él prácticamente, ¿no? Entonces han pasado años, se le han muerto ya varios caballos, los ha ido sustituyendo, incluso ha ido con un burro como segundo caballo. En algún caso es toda una vida, ¿no? Entonces, claro, para mí es como si fuera un escritor un poco vago, ¿no? Que no desarrolla. Yo el principio, el primer escenario que sale, que es en esta feria, en esta novena, ¿no? Que hacen en esa capillita, que ya van ahí todas las familias, y hay misas, y luego por la noche pues hay asados y tal. Eso está muy bien explicado, ya con un estilo muy escueto, pero allí va con un tiempo narrativo que va, pero es que luego empieza a acelerar y ¡boom!, se come una vida en unas pocas escenas, como esa primera, que esa sí que era más. Entonces, claro, y esa vagancia, digamos, ¿no? También queda de manifiesto en lo poco que explica, porque este hombre da por entendidas muchas cosas. Claro, aquí da por entendido que todos los lectores hemos leído desde el Martín Fierro hasta Guiraldes, ¿no?
hasta Lugones y también Borges, por supuesto, y claro, yo me sitúo cuando lo leo, ¿no? Y porque de hecho el gaucho este hombre, el Abayal, el protagonista no sé si cierra tanto, si le da una vuelta de tuerca, porque aparte de esa especie de santidad o de santón que tampoco casa con un gaucho, ¿no? Que solía ser gente con problemas, con facilidad para las peleas, con los facones y tal, y estas cosas, pero el código de honor que tiene, aparte de ese tema suyo, personal, íntimo, de que tiene que limpiar esa culpa, el código de honor es el del gaucho típico. O sea, es un hombre valiente que no puede demostrar debilidad, que no puede demostrar que tiene miedo, ni puede ponerse en ridículo, porque entonces significaría que se burlaría. Fijaros que cuando le tiran esas monedas, porque acierta en el juego, entonces el que pierde de mala gana le tira las monedas al suelo, y él, que le hacen falta esas monedas, piensa, hostia, no puedo, aunque podría, con la habilidad que él tiene con el caballo, podría bajar hasta cogerlas, pero dice, pero no puedo hacerlo porque entonces se burlarían de mí y tendría que pelear. Claro, el código suyo es el del gaucho, total. Y al final, cuando se encuentra con el hijo del hombre al que mató, que por cierto no es ninguna persona de ciudad ni representa la civilización, porque en el cuento es un indito que además cuando se lo encuentra está tan pobre y tan desastrado y tan mal vestido y tan sucio como él, ¿no? Cuando se encuentra con ese, pues también sigue con el código. Él, como él quiere, él tampoco quiere morir, tampoco quiere sacrificarse ya. Él quiere, y lo que pasa es que no le quiere matar. O sea, se enfrenta con él a ver si puede darle con la caña en la mano que lleva el facón, ¿no? Que lleva el cuchillo. Pero siempre con el código gaucho está allí plenamente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo le veo este problema que tengo yo con este texto, que es una novela resumida, ¿no? Y de acuerdo que las escenas que ha escogido están bien y que él escribe bien y que los pocos personajes que salen te quedan dibujados y te queda claro su personalidad con unos pocos trazos, pero para mí esto no pide un formato de cuento. Es que yo siempre, claro, un cuento en el que pasa toda una vida, pues para mí es un poco absurdo, ¿no? Entonces, aunque veo los méritos, ¿no? de esta escritura y de este hombre, pero ya el estilo suyo a mí ya no me gusta, y luego lo veo un poco un poco perezoso, ¿no? En el sentido de, aunque claro, el extremo contrario tampoco, ¿no? Porque como ya os digo, el Pío Baroja, que se liquida las memorias de un hombre de acción en 3 novelitas breves, si eso lo coge el Ken Follett de turno, como he dicho antes, haría el extremo contrario, que tampoco me gusta, ¿no? Que es venga y tochos inmensos, libros, digamos, de mucho peso, pero peso físico, y no sé. Bueno, en fin, eso es lo que tenía que decir, no voy a extenderme más hoy. Bueno, yo te agradezco también, David, y que hayas puesto este contrapunto en tu opinión, en tu disertación, pero yo voy a decir, me lo vas a permitir, David, que a mí uno de los cuentos que más me gusta de David, que he leído muchísimos, yo creo que todos, a no ser que tenga algunos por ahí que no los haya publicado, que seguramente será así, es uno de 1 página y media en la que transcurre toda una vida. Sí. Sí. Y a mí ese cuento me parece una barbaridad, me encanta. Y también me gusta muchísimo, muchísimo uno de Lázaro, que él ya lo sabe, que se lo he dicho, que no es que pase toda una vida, sino que pasan hasta generaciones no tan corto, porque tiene 5, 6 o 7 páginas,
y también hay un gran periodo de tiempo muy bien narrado, muy bien contado, en unas cuantas páginas. Yo, en ese sentido, en cuanto al tiempo narrativo y el tiempo, ¿no?, de lo que acontece dentro de lo narrado, a veces que pueden ir de la mano, ¿no?, y a veces no es así. Es verdad que hay textos muy morosos en los que prácticamente van en paralelo, ¿no?, lo que se nos narra y a lo que estamos asistiendo en la narración, y por lo tanto, tanto tiempo de lectura es tanto tiempo de lo que acontece en el texto. Cosa muy distinta, ¿no?, de lo que pasa en este texto, que es verdad que está bastante resumido. Estaría de acuerdo con David, ¿no?, en cuanto a que, bueno, y que también lo ha comentado antes Matías, en cuanto a este estilo, ¿no? A mí el estilo me ha recordado como si fueran latigazos, ¿no?, por la contundencia. Con el rebenque, ¿no? O sea, con el rebenque. O sea, las frases en realidad pues son eso, latigazos, ¿no?, o que te hinquen las espuelas, ¿no?, y entonces eso es lo que te espolea hacia adelante. Que también le da una cierta musicalidad al texto, ¿no?, que le da un cierto ritmo narrativo. Y en ese sentido, a mí la principal dificultad que he tenido con este texto, para yo creo poder conectar plenamente, ¿no?, con ese mundo que nos muestra el autor, ha sido tipo léxico, ¿eh? O sea, todo este elenco de palabras gauchas, ¿no?, en las que algunas iba consultando y miraba, porque como lo leía directamente en el móvil, pues iba buscando a ver qué quería decir cuando no sabía bien y no lo podía deducir por el contexto. Y por lo tanto sí que he encontrado ahí una barrera, ¿no?, en este caso con respecto al léxico, para quizá adentrarme plenamente en toda la historia. Luego, para mí el texto ha tenido dos virtudes, pero claro, esto es una cosa muy particular de mí mismo, ¿no?, que es que me ha conectado con dos cosas mías, ¿no? A mí me ha conectado, por ejemplo, va a sonar un poco vulgar, pero a mí me ha conectado de cuando era pequeño y veía a Curro Jiménez. Y era una cosa que me encantaba. Pues, ¿no? Entonces, conectarme con ese mundo, ¿no?, que aquí era el mundo de los bandoleros, de justicieros también. En este caso teníamos la perspectiva, ¿no?, de estos seres que en realidad eran malignos, ¿no?, o eran forajidos de la ley, pero iban por ahí haciendo el bien, una especie de Robin Hood, ¿no? Pues a mí me ha conectado con ese mundo por lo rudo, por lo árido, ¿no?, por lo agreste y también por esa vivencia de aventura, ¿no?, de libertad, si se quiere, aunque este es un hombre que lo que hace justamente es autoimponerse una restricción, que es, como decía María José, algo muy propio del cristianismo. En realidad, lo que se nos cuenta aquí es una penitencia, ¿no?, una penitencia autoimpuesta. Y supongo que esto también os va a sorprender, pero también me ha conectado con una parte de mi vida en la que yo durante 11 años fui un penitente. Obviamente no era tan manifiesta, porque nadie podía percibir en un primer intercambio cuál era mi penitencia, y a algunos se la revelaba y a otros no. Pero yo durante 11 años hice una cosa que en Galicia se llama hacer una promesa, ¿no? Es cuando le hace uno una promesa a un santo, ¿verdad? Y yo eso de alguna manera lo tengo heredado de mi familia materna, en la que ha sido siempre muy propensa a hacer promesas, y en algo que para mí era muy importante, en una época de mi vida yo hice promesa de algo, de que si ese bien me era concedido, yo cumpliría con tal condición hasta que yo satisfaciera, ¿no?, satisficiera, mejor dicho, pues una condición para la que a mí se me había dado ese bien, ¿no? Para no resultar demasiado crítico, yo conseguí una beca doctoral para poder hacer mi tesis doctoral, y prometí que hasta que no leyera la tesis yo no me cortaría el pelo, llevaría el pelo largo, ¿eh? Y durante 11 años de mi vida, sí, fui una especie de... no voy a decir... Un poco iba a lo Pablo Iglesias, si queréis. Ahora ya no, porque se ha cortado el pelo, ¿no? Pero me dejé un poco esa estética, con lo cual yo estaba muy disconforme, pero sí he conectado bien con esa autoimposición del personaje, de aquel que debe algo o quiere expiar una culpa. En ese caso yo no tenía que expiar una culpa, pero sí tenía, ¿no?, que pagar por algo que se me había concedido.
y no había manera de bajarme del burro, si se me pretende, ¿no? Y se me acepta la expresión, ¿no? Este hombre se autoimpone hasta el extremo esta penitencia. Yo no tengo muy claro que sea para redimir esa culpa, ¿eh? No lo tengo muy claro, sino como algo que es lo que le va a dar sentido a su existencia a partir de ese momento. Yo creo que ahí está la clave, porque yo en realidad a este hombre no lo veo apenado por lo que hizo. En el sentido, sí, una persona que siente culpa por algo, en algún momento tiene alguna, en fin, algún instinto de reparación del daño, ¿no? Y aquí no se aprecia en todo el cuento que haya la más mínima intención de reparar el daño, de ir al encuentro de ese, ¿no? de ese niño, y tratar de compensar en alguna medida aquello que el mal que hizo, ¿no? Y por otro lado también me ha conectado con algo muy gallego que tiene que ver con el mal de ojo, que es una cosa, ¿no? muy de esas tierras, las meigas, ¿no? Donde el mal puede entrar a través de la mirada en uno. Y ahí es el papel que juega tan claramente este niño, ¿no? Que con su mirada, con el contemplar ese acto atroz, ¿no? Que es como Abayay le da muerte a su padre, pues es ahí, en esa conexión, cuando a él se le despierta esa necesidad de penitencia, quizá probablemente porque aprecia en la mirada del niño la encarnación del absoluto, ¿no? Quizá de la divinidad, quizá ese ojo es el ojo de Dios, que por ahí lo contempla y por ahí le hace esa demanda, o él siente esa demanda, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Que son conexiones que a mí en la lectura del texto de un autor que no conocía ni su obra, ni conocía de él, y que sí, que me ha interesado, que alguna de sus novelas, que ya la habéis nombrado, ¿no? Probablemente pues habrá que echarle un vistazo. Me ha conmovido todavía más la contextualización que has hecho, Matías, ¿no? Poniendo en qué lugar y en qué momento y en qué condiciones se escribió ese texto. Y también eso me plantea un poco la pregunta de hasta que, creo que en algún momento la he lanzado también, no sé si en este foro, creo que en algún otro programa, hasta qué punto podemos comprender del todo un texto literario en sí mismo sin conocer quién lo escribió, en qué momento lo escribió, quizá con qué intenciones lo escribió, y que muy probablemente pues, se nos escapan muchas cosas si no adolecemos de esas carencias, que es fácil porque, como bien decía María José, con tantos autores y tantas obras por leer, uno a veces no tiene los referentes suficientes, pero está claro que entre el texto y lo que tú nos has contado aquí, a mí se me ha abierto también una mirada de ir a buscar, de que quizá hacer una segunda lectura también de este texto, teniendo en cuenta, ¿no? esas condiciones en las que se escribió. Y bueno, me quedo un poco a caballo, ¿no? Entre lo como que... montado como Abayay. Entre el entusiasmo, ¿no? Que por un lado has manifestado tú con fervor, ¿no? Y que lo contagias. Yo creo que eso está muy bien, ¿no? Cuando uno con su fervor es capaz de contagiar también el entusiasmo de los demás. Lázaro también y María José. Y no me sitúo tan al otro extremo como David, ¿no? Un poco quizá en medio. En momentos el texto no conseguía atraparme del todo, pero obviamente sí le reconozco esa virtud que tiene de mostrarnos un mundo muy hostil y al mismo tiempo conectarnos, ¿no? Con esa parte existencial del ser humano, de quien tiene conciencia, que yo creo que es otro de los temas también del cuento, la conciencia sobre el mal, y cómo esa conciencia se despierta sobre todo en un papel que juega el otro con minúscula. Me vas a permitir que utilice este término lacaniano, porque no es un otro significado. Sí que hay un otro con mayúscula, que es el niño, que él sí tiene ahí un papel muy significado en la historia, pero incluso las gentes con las que él se va encontrando o bien lo incitan a que prescinda, ¿no? de
de esa autoimposición, de ese autocastigo, o lo respetan. Ya sé que no puede bajarse del caballo, pero usted con la monserga esta, ¿no? Los otros son conocedores de este hecho y participan hasta cierto punto y por lo tanto también lo apuntalan, ¿no? Entonces, yo creo que nos avisa que nos estamos ya quedando sin tiempo también, que el texto probablemente requiere de alguna lectura todavía más detallada para poder analizar esta carga de profundidad que tiene y que posiblemente queda diluida para un lector como yo en términos a los que no accedo a su pleno significado, ¿verdad? Y a una tradición literaria como la gauchesca, de la que también soy muy desconocedor. Pero en términos generales está bien y me ha gustado el texto. Me vais a perdonar, o me vas a perdonar tú, José, pero yo discrepo con la mayor, que es en referencia a esto que decías, que tal vez es casi imprescindible un mayor conocimiento del contexto vital o de escritura de un texto de un autor para llegar a su correcta interpretación o hermenéutica profunda. ¿Por qué discrepo? Porque tu lectura ha sido muy, muy buena y muy atinada en varias cosas. Y si me da tiempo ahora la resumo. Igual que la de David, igual que la de María José. Ha sido muy buena porque el mismo texto da de sí y habéis visto cosas que son cruciales. Yo sí puedo conceder que hace falta también conocer más la obra de un autor para acabar de comprender el sentido profundo de una novela, de un cuento, de un pasaje, si tenemos más elementos que forman toda la cosmovisión del autor o todo el universo creativo. Pero en este caso me parece que habéis dicho cosas muy, muy interesantes. La primera que has dicho tú, José, no siente culpa, no hay una penitencia, una búsqueda del perdón. Y ahí me parece que es una clave, es una expiación autoimpuesta y completamente vacua, estéril. Me parece que lo que está detrás allí es la imposibilidad de reparar lo ya hecho, la imposibilidad del absurdo del perdón, sin ir más lejos, y la imposibilidad de reparo alguno. Lo que hay ahí es casi una expiación existencial. Es muy atinado también la mirada del otro con minúscula y con mayúscula en cuanto a esa mal de ojo, ¿sí? La mirada del niño que le inocula el veneno, por decirlo de alguna manera. Y es un veneno casi, yo diría, casi existencial. Es una mirada que lo arroja a otra dimensión de un conflicto que no tiene solución posible sobre la faz de la Tierra. Diría que es un cuento, que hay un trasfondo religioso de un ateo aquí. O si nos ponemos más pedantes, es un cuento camusiano en el sentido de que es la imposibilidad de la redención de estar vivo, ¿sí? o de los males que uno genera voluntaria o involuntariamente con el simple hecho de vivir. Segunda cosa, me gustó mucho también, María José, en cuanto te referías la capacidad de herir de la prosa o del relato. Es un cuento que no te deja indiferente. Me parece que ese es el trasfondo. Y está muy bien lo que dices también, David, en cuanto a que da para una novela. Por supuesto que da para una novela. Es más, es casi uno de los relatos más largos porque era consciente de Benedetto de que era una especie de novela. Hay otro que yo quería proponer, que tal vez en un futuro, o que si no se los recomiendo, es El cariño de los tontos. Y es un cuento henchido por completo de sentido y la peripecia vital es muy larga. Lo que pasa es que el conflicto narrativo, y esto lo sabes tú muy bien como narrador, es mínimo. Entonces recurre a esos elipsis, a esos saltos temporales, a esas condensaciones en pequeñas escenas para narrar toda una vida y para narrar la ausencia de acción. Hay un conflicto, pero es un conflicto trascendental, filosófico. No hay un conflicto entre dos personajes o un conflicto de acción de la trama. De allí también las licencias, creo yo, y perdón que me estoy extendiendo, pero no puedo con mi genio. De allí me parece que todas las licencias que se permite Fernando Spinner en la novela, desarrolla en el filme, desarrolla toda una trama que no está, que está ausente aquí en el relato. La historia de El Vengador, del niño, del porteño en el caso de la novela, y ahí
genera un conflicto que no está presente en el relato, e inventa un pasado que no es el de Aballay. Como los personajes de Benedetto no tiene pasado, no sabemos qué ha ocurrido, simplemente que ha matado, pero no sabemos más nada. Aquí en el filme es un bandolero, es un gaucho matrero, ¿sí? Me parece que ahí también hay como una manera de trasvasar al cine algo imposible de filmar y de contar en un lenguaje audiovisual, que es, y aquí voy a rebatirte un pequeño detalle que decías, David, en cuanto a que es un poco vago, no desarrolla. No, lo que pasa es que la misma poética de Di Benedetto apunta hacia allí. Les recomiendo cuando podáis una novela que es El silenciero, que es El hacedor de silencio. Forma parte de lo que la crítica ha llamado el ciclo de la negatividad, que es toda la obra de Di Benedetto, que en realidad era un existencialista perdido y un pesimista acérrimo. Sama está dedicada a las víctimas de la espera. La novela trata sobre una espera imposible, la espera de existir, la espera de la redención imposible. El silenciero trata de la búsqueda del sosiego casi zen, una persona obsesionada con el ruido del mundo, que casi sería muy bueno leerla hoy en día con el ruido audiovisual, el ruido de las redes o el ruido en el que vivimos. Los suicidas, su nombre me indica, es con la única redención posible al estilo de Schopenhauer o de Camus, que la única pregunta filosófica pertinente es ¿por qué no nos suicidamos? Me parece que a lo que apuntaba Di Benedetto era al silencio. Toda su prosa está construida para generar un silencio vital, filosófico, muy denso. Y de ahí sus frases cortas, su laconismo, sus elipsis, todos los recursos los genera allí. Y ese silencio, cuidado que no es inocente, es el silencio que hiere y que bien vio María José. Y perdonen por la pasión y por extenderme. No. Yo quiero decir una cosa, pero más que nada por alusiones, Sí. que no, por lo que dijo antes José, ¿no? Que a quien le agradezco mucho que haya citado un texto, un cuento mío muy breve, súper breve. Y nada, simplemente comentar, fijaros que he dicho antes que el buen cuento para mí está más cerca de la poesía que de la novela, está mucho más cerca de la poesía que de la novela. Curiosamente, este cuento mío que se titula Biografía, pues algunas personas, algunos lectores, o sea, no hay nadie que me haya dicho, hostia, este cuento me recuerda a una novela que leí, no. En cambio, algunas personas se han dado cuenta y me han dicho, este cuento me recuerda mucho al poema de José Hierro que se titula Acelerando, que es un poema en el que también transcurre toda una vida. Y yo dije, sí, señor, Acelerando es una influencia. Entonces, curiosamente, la influencia mía era un poema, porque un cuento breve, y cuanto más breve, más está más cerca de la poesía que de la novela. Simplemente eso. Y gracias, José. No, es verdad, es uno de los cuentos que más admiro de tu obra, o sea que... Bueno, pues no sé si tenéis algo más que decir y si no, pues cerramos aquí esta, como siempre, intensa sesión muy ilustrativa y en la que tanto se aprende. Si no tenéis más que decir, pues cerramos. Lázaro. Una cosita bueno, sí, no, yo no tengo nada más que decir. Ok, pues María José, una Pero cosita no querías decir. pero no por eso me callo para siempre. No, esperamos que no, ¿eh? Dime, María José. Una cosita que también me ilustró mucho sobre ese entorno geográfico que se nos retrata, y es la superchería que aparece. La superchería que aparece. ¿Cómo el bueno, el santo, ¿cómo lo llamaban? Un santón. ¿Cómo le llamaban? El pobre. El pobre, Aballay, el pobre. El pobre, y le ponían velas y creían que hacía milagros. Y eso no era que lo creyera una sola persona, no. Era una creencia extendida, la facilidad para que esos mitos penetren en un ambiente determinado. Bueno, era solo eso. Pues muy bien. Lo dejamos aquí, que nos quedan escasos segundos y nos vemos entonces a la siguiente.
¿Sí? Un placer. Venga, Chao. nos Nos vemos vemos. entonces. Chao. Muchas gracias. Cuidaros. Hasta luego. Chao, chao. Magnífica sesión fue, ¿eh? Sí, señor. Sí.